Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Hay una guerra silenciosa que está moviendo cientos de miles de millones de dólares. No aparece todos los días en los titulares, no tiene tanques, no tiene misiles, pero probablemente sea una de las batallas económicas más importantes de esta década. En el centro de esa guerra hay una empresa de la que muy poca gente hablaba que hace apenas unos años. SK Hynix. Mientras todo el mundo mira a Nvidia, Microsoft o Meta, hay una compañía surcoreana que acaba de protagonizar una de las mayores operaciones bursátiles del año. Ha conseguido captar 26.500 millones de dólares en una gigantesca oferta de acciones en Estados Unidos. Y lo más sorprendente no es la cifra. Lo realmente sorprendente es que los grandes inversores hicieron cola para participar. La demanda superó ampliamente la oferta. Es decir, había mucho más dinero queriendo entrar que acciones disponibles. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué está viendo Wall Street aquí en SK Hynix? ¿Por qué una empresa dedicada a fabricar memorias está despertando tanto el interés? ¿Y qué significa eso para Nvidia, para la inteligencia artificial y para los inversores particulares? Porque aunque no lo parezca, esta noticia podría ayudarnos a entender quiénes serán los grandes ganadores de la próxima década. Vamos a verlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, casi todo el mundo piensa inmediatamente en la primera empresa, Nvidia, y es bastante lógico. Sus chips se han convertido en el cerebro de los grandes modelos de IA. Pero aquí hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Un cerebro no sirve de mucho sin memoria. Imaginad un ordenador con el procesador más potente del mundo, pero con muy poca memoria RAM. El resultado sería frustrante. El procesador tendría que esperar constantemente a recibir información y perdería una enorme cantidad de rendimiento. Pues exactamente eso ocurre con la inteligencia artificial. Los chips necesitan acceder a cantidades gigantescas de datos y hacerlo prácticamente en tiempo real. Ahí es donde entra SK Hynix. Si lleváis tiempo siguiendo el canal, probablemente ya habréis escuchado este nombre. Pero para quienes llegáis nuevos, SK Hynix es uno de los mayores fabricantes de memorias del planeta. Produce memorias DRAM, memorias NAND y sobre todo las famosas memorias HBM. Quizá ese nombre no os diga mucho, pero creedme, las memorias HBM se han convertido en uno de los activos más valiosos de toda la industria tecnológica. ¿Por qué? Porque son las memorias que utilizan los aceleradores de la inteligencia artificial más avanzados del planeta. Los chips de Nvidia, los nuevos aceleradores de AMD y cada vez más soluciones destinadas a centros de datos. En otras palabras, cada vez que una empresa compra miles de GPUs para entrenar modelos de inteligencia artificial, también necesita enormes cantidades de memoria HBM. Y ahí SK Hynix ocupó una posición bastante privilegiada. La empresa acaba de completar una gigantesca colocación de acciones en Estados Unidos. Una operación valorada en unos 26.500 millones de dólares. Y lo interesante no es únicamente el tamaño. Lo realmente importante es el mensaje que envía, porque una empresa no levanta semejante cantidad de dinero simplemente para tener efectivo en caja. Levanta ese capital porque necesita invertir. Y en este caso hablamos de inversiones enormes, nuevas fábricas, equipos de última generación, más capacidad para fabricar memorias HBM, infraestructura, tecnología. Todo ello para responder a una demanda que no deja de crecer. Y aquí encontramos uno de los conceptos más importantes de este vídeo. SK Hynix no está creciendo porque sí. Está creciendo porque prácticamente todos los gigantes tecnológicos necesitan sus productos. Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle, Tesla, OpenAI. Todas estas compañías están invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial. Y todas necesitan hardware, pero también memoria. Mucha memoria. Hay una expresión muy utilizada en economía. El cuello de botella. Significa que existe un elemento de la cadena que limita todo el crecimiento del sistema. Durante mucho tiempo pensamos que el cuello de botella eran únicamente las GPUs, pero el mercado ha descubierto que hay otro componente igual de importante. La memoria HBM. Sin suficiente memoria, los chips más avanzados no pueden rendir al máximo. Y eso convierte a empresas como SK Hynix en actores absolutamente estratégicos. No es casualidad que Nvidia haya trabajado tan estrechamente con ellos durante los últimos años, ni que cada nueva generación de aceleradores necesita memorias todavía más rápidas y eficientes. La inteligencia artificial está aumentando la potencia de cálculo, pero también está multiplicando la necesidad de la memoria.
Y esa tendencia parece que solo acaba de empezar. Aquí surge una pregunta muy interesante. Si fabricar memorias es tan rentable, ¿por qué no lo hacen todas las empresas? La respuesta es sencilla. Porque fabricar HBM de última generación es extraordinariamente difícil. No basta con tener una fábrica, hace falta una enorme experiencia, décadas de conocimiento, miles de ingenieros, procesos extremadamente precisos y una relación muy estrecha con clientes como Nvidia. No cualquiera puede convertirse de la noche a la mañana en proveedor de las compañías más importantes del mundo. Y eso crea una barrera de entrada enorme. Es precisamente esa ventaja competitiva la que explica por qué el mercado está dispuesto a valorar tan positivamente a SK Hynix. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque cuando una empresa vive un momento tan espectacular, también empiezan a aparecer las dudas. ¿Está el mercado siendo demasiado optimista? ¿Puede mantenerse este crecimiento durante muchos años? ¿O existe el riesgo de que Samsung o Micron recuperen terreno? Estas son exactamente las preguntas que se están haciendo ahora mismo los grandes fondos de inversión. Y son las mismas preguntas que nosotros deberíamos hacernos antes de decidir si SK Hynix representa una gran oportunidad o si el entusiasmo ya se ha reflejado completamente en su cotización. Porque como veremos en la segunda parte del vídeo, no todo es tan sencillo como parece. Analizaremos los riesgos reales, la competencia con Samsung y Micron, la dependencia de Nvidia, sobre todo intentaremos responder a la pregunta que todo inversor debería hacerse. ¿Estamos ante una empresa que puede seguir creciendo durante la próxima década o el mercado ya ha descontado ese futuro? Vamos a analizar. Llegados a este punto, muchos estarían pensando algo. Si la demanda de la inteligencia artificial no deja de crecer, si Nvidia necesita sus memorias y si Wall Street acaba de poner decenas de miles de millones de dólares sobre la mesa, entonces, ¿no parece una inversión casi perfecta? Pues aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque una empresa excelente no siempre significa una acción excelente. Y esta es probablemente una de las lecciones más importantes que cualquier inversor puede aprender. Muchas veces confundimos dos conceptos completamente distintos, la calidad de una empresa y el precio que pagamos por ella. Pensemos un momento en Ferrari. Probablemente sea una de las mejores marcas del mundo, pero si mañana alguien me ofrecería comprar un Ferrari por 10 millones de euros, ¿sería una buena compra? Probablemente no. No porque Ferrari sea mala, sino porque el precio sería completamente irracional. Que no es que no existen modelos que cuestan tanto. Con las acciones ocurre exactamente lo mismo. La pregunta nunca debería ser únicamente, ¿es una gran empresa? La verdadera pregunta es, ¿estoy pagando un precio razonable por esa empresa en este momento? Y eso cambia completamente la perspectiva. Aquí existe un riesgo del que apenas se habla. Y es que toda la industria está invirtiendo cantidades gigantescas de dinero. No solo SK Hynix, también Samsung, también Micron, TSMC, Intel, ASML y prácticamente cualquier empresa relacionada con los centros de datos. ¿Por qué? Porque todos quieren aprovechar el boom de la inteligencia artificial. Pero la historia nos enseña algo muy interesante. Cuando una industria vive un momento de euforia, las empresas invierten muchísimo, construyen nuevas fábricas, amplían capacidad, contratan personal y durante un tiempo todo funciona perfectamente. El problema aparece unos años después, cuando toda esa nueva capacidad entra en funcionamiento al mismo tiempo. Porque entonces puede ocurrir algo muy peligroso, que haya más oferta que demanda. Y si eso sucede, los precios se empiezan a bajar. Los márgenes se reducen y empresas extraordinarias pueden pasar varios años generando beneficios mucho menores. Esto ya ha ocurrido muchas veces en la industria de los semiconductores. No sería ninguna novedad. El negocio de las memorias siempre ha sido cíclico. Las memorias nunca han sido un negocio estable. Históricamente, ha sido uno de los sectores más cíclicos de toda la tecnología. Hay años donde prácticamente no pueden fabricar suficiente producto, como estamos ahora. Y hay otros donde sobra capacidad. Eso provoca enormes oscilaciones en beneficios. Por eso muchos inversores veteranos siguen siendo prudentes. No porque duden del futuro de la inteligencia artificial, sino porque saben perfectamente cómo funciona este negocio. Y esa experiencia vale oro. También existe un argumento muy potente para pensar que esta vez podría ser diferente. La inteligencia artificial no parece una moda pasajera.
Estamos hablando de una transformación tecnológica comparable a Internet. Cada trimestre vemos anuncios de nuevos centros de datos, miles de millones de inversión, nuevos modelos de IA, nuevos agentes inteligentes, empresas automatizando procesos y gobiernos desarrollando infraestructura tecnológica. Todo eso necesita memoria, muchísima memoria. Y no cualquier memoria, la que estábamos hablando, la HBM. Precisamente el segmento donde SK Hynix ha conseguido posicionarse como líder. Y eso podría darle una ventaja durante bastante tiempo. ¿Y qué pasa aquí con la competencia? Claro que SK Hynix no está sola. Samsung lleva décadas siendo uno de los gigantes mundiales del sector. Micron también está aumentando rápidamente su producción. Y ambos están invirtiendo miles de millones para recuperar terreno. La buena noticia para SK Hynix es que estas industrias no funcionan como una aplicación móvil. No basta con copiar una idea. Hablamos de procesos extremadamente complejos, clientes muy exigentes, años de desarrollo y una enorme curva de aprendizaje. Eso hace que mantener el liderazgo sea difícil, pero arrebatárselo también. Ahora llegamos probablemente a la parte más interesante del vídeo. El mercado no compra el presente, compra el futuro. Cuando una acción sube mucho, normalmente significa que los inversores esperan que los beneficios sigan creciendo durante años. Eso quiere decir que SK Hynix tendrá que seguir ejecutando prácticamente a la perfección. Mantener liderazgo tecnológico, aumentar producción, cumplir plazos, satisfacer la demanda y proteger sus márgenes sobre todo. Porque cualquier pequeña decepción, ya sabéis lo que pasa, puede provocar fuertes correcciones. Y eso ocurre incluso en las mejores compañías del mundo. Lo hemos visto con Nvidia, con Tesla, con Amazon, con SpaceX ahora reciente. Y volverá a ocurrir, porque así funcionan los mercados. Personalmente creo que la noticia realmente importante no es si SK Hynix haya conseguido recaudar una cantidad enorme de dinero. Lo verdaderamente importante es lo que ese dinero representa. Representa confianza, representa que los grandes inversores creen que la demanda de infraestructura para IA todavía tiene mucho recorrido, que la carrera por construir centros de datos continuará acelerándose y representa que la memoria HBM ha pasado de ser un componente técnico a convertirse en uno de los activos más estratégicos del mundo. Eso no significa que las acciones se van a disparar rápidamente. Bueno, en las IPOs suele pasar, pero no significa que se va a mantener. Pero sí que nos ayuda a entender hacia dónde se mueve el capital. Y seguir el dinero inteligente siempre resulta interesante e importante. En conclusión, si tuviera que resumir todo este vídeo en una sola idea, sería esta. La IA no tiene un único ganador. Nvidia ha captado todos los focos, pero detrás de Nvidia existe una cadena de suministro gigantesca. Empresas que fabrican memorias, empresas que producen chips, empresas que construyen centros de datos, empresas que desarrollan software y también que suministran energía. Y probablemente muchas de ellas terminarán siendo igual de importantes durante la próxima década. Por eso merece la pena mirar un poco más allá de los nombres que aparecen siempre en los titulares. Porque muchas veces las oportunidades más interesantes se encuentran precisamente en donde casi nadie esté mirando. Antes de terminar, quería comentar algo para quienes disfrutáis siguiendo el mercado con mayor profundidad. Además del contenido que comparto aquí en YouTube, también preparo un espacio en Patreon donde cada semana publico un informe completo sobre cómo veo el mercado, las compañías que tengo en el radar, los catalizadores más importantes de las semanas, compras y ventas que estamos realizando, empresas que representan resultados, ideas de swing trading y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora, como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Crees que SK Hynix puede convertirse en una de las grandes ganadoras de la IA? ¿O pensáis que el mercado ya ha descontado demasiado optimismo? Como siempre, os leo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta, suscribiros a Simple Finanzas y activad la campana para no perderos los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Buen fin de semana a todos.